¿En algún momento te preguntaste cómo surgió el cristianismo en América Latina? Hace más de 5 siglos atrás, los conquistadores españoles y portugueses trajeron el cristianismo a América Latina, marcando un hito en la historia de la religión. Este proceso estuvo íntimamente ligado a la colonización, donde la religión no solo fue un modo o medio de conversión, sino también una herramienta para el control cultural y político. A lo largo de los años, la Iglesia Católica apoyó un rol fundamental, pero el contacto con las creencias indígenas dio lugar a un sincretismo religioso. Por otro lado, el protestantismo, aunque tardó un poco, ganó terreno en el siglo XIX, especialmente entre las clases populares. Es por eso que en este video exploraremos cómo llegó el cristianismo y transformó y sigue influenciando en América Latina. La historia del cristianismo comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Y este evento no solo marca el descubrimiento de un nuevo continente, sino también un inicio de conquista religiosa. Es tan importante creer que los conquistadores españoles sí fueron motivados por la riqueza, fueron motivados por todo aquello que convendría pues tener y expandirse mucho más, pero también su propósito era expandir la fe cristiana. Y desde el primer contacto, los indígenas, la cultura de ese momento tenía sus costumbres, tenía sus religiones, pero el cristianismo quiso arraigar, extraer todo ello e imponer la fe cristiana. Y este encuentro fue a menudo muy violento, a menudo muy sangriento, y muchas tribus nativas se resistieron ante ello, y eso creó en cierto sentido un sincretismo. Después de mucho tiempo, después de muchos problemas, después de muchos años, la Iglesia Católica se estableció como una institución poderosa en la nueva sociedad colonial y se ocupó pues de la espiritualidad y también de la vida social y cultural de las comunidades. A partir del siglo XIX recién empieza pues a tomar fuerza el movimiento protestante dentro de las colonias americanas. Durante los siglos XVI y XVII, el cristianismo se introdujo en América Latina como parte de un proceso de evangelización impulsado por la colonización. Los conquistadores españoles y portugueses, bajo la dirección del poder que tenían, no solo buscaron conquistar las tierras, sino también convertir al cristianismo a los pueblos indígenas. Este proceso no fue fácil, no fue sencillo. A pesar de los esfuerzos misioneros, los pueblos indígenas mostraron resistencia, tanto abierta como encubierta, a la imposición del cristianismo. Una de las formas de resistencia más notable fue el sincretismo, en el cual las creencias indígenas se mezclaron con las enseñanzas cristianas, creando una religión híbrida que fue reflejada tanto en las creencias tradicionales indígenas como en las nuevas enseñanzas del cristianismo. El sincretismo religioso se dio especialmente en el contexto de las festividades en los cuales los santos de la Iglesia Católica eran asociados con deidades indígenas. Esta mezcla de las religiones generó tensiones tanto en las autoridades coloniales que buscan una conversión total del cristianismo como en los líderes indígenas que intentaban preservar sus tradiciones. A medida que iba avanzando los siglos, por el XVIII, las reformas borbónicas impuestas por la corona española en el siglo XVIII trajeron cambios significativos de poder centralizar el poder y reducir la influencia de las órdenes religiosas en las colonias. Después de 2 siglos a 3 siglos de intenso margen del catolicismo, se comenzó a integrar a partir del siglo XIX el protestantismo. Y es tan importante que esto surgió pues a través de la inmigración. Muchos inmigraban al nuevo continente y no solo inmigraban ellos, sino también las cuestiones religiosas que ellos traían. Es tan importante ver que a partir del año 1820 a 1850 el protestantismo comenzó a establecerse de una manera muy
muy impresionante, coincidiendo pues con la liberación política de varios países que surgió hacia la independencia. Esto tuvo una actitud un poco diferente, porque ellos, el protestantismo, estaba más conectado a la conversión personal a Cristo, promoviendo pues una religión individual y transformadora. Es tan importante ver que tuvo un crecimiento muy abundante dentro del lado latinoamericano, siendo en el caso del adventismo Manuel Lacunza, que empezó en Chile, y a raíz de varios misioneros que se enviaron a diferentes partes de Latinoamérica y de Sudamérica, comenzó a crecer de una manera más fuerte. El principal desafío y oposición fue el catolicismo. Así como el catolicismo fue avanzando a partir del siglo XVIII y XIX, se concentró el protestantismo. Y dentro de este movimiento, después de muchos siglos del dominio católico, este movimiento tomó fuerza y se introdujo pues básicamente a través de la inmigración. Y es tan curioso que estando ellos preocupados porque la gran mayoría de personas se regía al protestantismo, comenzaron a enviar misioneros, comenzaron a actuar, incluso comenzaron a castigar a aquellos que no tenían las mismas creencias y costumbres que el catolicismo pues predicaba y tenía. Concluyendo todo esto, es tan importante ver que el cristianismo, su llegada del cristianismo en Latinoamérica fue un proceso multifacético y transformador, y un marco profundamente que marcó la historia, la cultura y la identidad de la región. A raíz de ello podemos ver que a raíz de la colonización, sea española y sea portuguesa, hubieron muchos cambios dentro de la cultura, la sociedad y hasta de la política. Es importante entender que el cristianismo tuvo una evolución que no solo revela un legado de imposición, sino también adaptación y creatividad cultural, donde las comunidades locales hicieron su mensaje de poder globalizar aquel mensaje que fue transmitido a través de Europa y fue cambiando y adaptándose a raíz del tiempo hasta llegar a una verdad.